Buenos días, ¿cómo están? Iniciamos hoy un nuevo recorrido de esta propuesta de capacitación, ¿no? Relacionada con la enseñanza de la literatura en la educación secundaria. Andrea, ¿te parece que podemos cortar un minuto? ¿Sí? Espera, sí, sí. Sí, justo se estaba yendo mi hermano y hacía ruido con la puerta, no sé si eso sale. No se escucha nada. Ah, no salía. Ah, ¿y qué hacemos? No, Estaba con continúa esto de que normal. ella estaba Sí, yendo. sí. Ah, bien, No bien, se ve nada, no se bien. escucha. Ah, bien. Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos iniciando un nuevo encuentro referido a la propuesta de capacitación de enseñanza de la literatura en la educación secundaria. Por eso, bueno, en este caso puntual vamos a abordar el texto poético, que es un tipo de texto muy empleado para la escritura especialmente. Podemos decir, en el panorama de Santiago del Estero, muchos autores de textos poéticos, muchos poetas. Suele ser el género que inicia, ¿no?, la trayectoria de muchos escritores, y en este caso, bueno, vamos a ver de qué manera vamos a acercar a los jóvenes, ¿no? Bueno, aquí hay una propuesta de lectura. Por supuesto que también se pueden generar instancias de escritura, pero principalmente es cómo acercar a un texto que en algunos casos suele tener cierta dificultad, no sé si dificultad, si complejidad. Suele ser un texto que requiere de una lectura muy atenta, y para ello hemos pensado en una propuesta que sigue un modelo ligado bueno, a tomar en cuenta aspectos lingüísticos, ¿no? Para relacionar el texto desde lo lingüístico con lo social, ¿sí? Principalmente mirar hacia el interior de estos textos y encontrar algunos elementos, ¿no?, que permitan una mejor comprensión y, por supuesto, una posibilidad de relación con lo extratextual, ¿sí? Por eso este abordaje resulta muy interesante, ¿no? Hemos tomado, digo en plural porque esta propuesta emerge desde el equipo ministerial, ¿no? Estamos en una propuesta que corresponde al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero, y hemos diseñado esta propuesta justamente para el trabajo tanto en el ciclo básico como en el ciclo orientado con la literatura, ¿sí? Porque en el ciclo básico generalmente caemos en la enseñanza de la lengua, y no así abrimos posibilidades, ¿no?, de trabajo con la literatura para dar lugar a aquello que Teresa Colomer, ¿no?, lo que hemos planteado en clases anteriores, aquello que Teresa Colomer denomina la educación literaria. Y tener una educación literaria por parte de los jóvenes se relaciona con eh, abrir, bueno, un campo de conocimiento específico que requiere, ¿no?, de miradas muy puntuales, y que los chicos tienen que ir adquiriendo como práctica en el aula, ¿no?, en las aulas, cuando transitan por los distintos años de cada uno de los ciclos. Bien, por eso el abordaje de esta instancia, ¿no?, el texto poético, nos permite aplicar, ¿no?, una metodología de análisis, que es lo que voy a comenzar a desarrollar ahora, para que después veamos otros aspectos que también son relevantes en función con el texto poético. Bien, entonces voy a presentar de qué se trata esta clase. Vamos a ver estos niveles de análisis, como les estuve diciendo. Luego vamos a tomar en cuenta lo que aquí se denomina literariedad versus carácter social, es decir, cómo los textos tienen, además de un aspecto relacionado con la construcción, el procedimiento que ha empleado el autor para embellecerlo,
para utilizar recursos que permitan la plurisignificación, es decir, presentar más de un significado, ¿no? Eludir la literalidad, es decir, ir a lo literal, y presentar un texto que guarde un sentido a descubrir. Bueno, eso sería la construcción de la literariedad en palabras de Jacobson. Eso es algo puntual que vamos a tomar en cuenta en esta clase. Y por otro lado, las propuestas prácticas muy puntuales, por supuesto, dado el tiempo, ¿no? de desarrollo de la propuesta, es proponer, es dar a conocer algunas modalidades de trabajo, tanto en el ciclo básico como en el orientado, ¿sí? Bien, entonces, para continuar, vamos con la presentación de los niveles de análisis. Recordemos que la lírica es un texto muy amigable, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el ser humano se ha acostumbrado a lo largo de los tiempos, ¿no? Al canto, a la lírica que tiene facetas muy amplias en cuanto a abarcar, ¿no? Cuestiones subjetivas de los seres humanos, como por ejemplo lo festivo, la alegría, pero también por ahí el duelo, ¿no? Las situaciones difíciles, las situaciones límites en las que se pueden encontrar los seres humanos. Entonces, en todos los tiempos ha estado presente este tipo de construcción, ¿no? El texto lírico o denominado también poético es un texto que privilegia aspectos, ¿no? Por ejemplo, en relación con la musicalidad tenemos el ritmo, ¿no? Y también, por supuesto, a partir de allí va a haber distintas tendencias de construir, ¿no? De construir a partir de la escritura, de la puesta en texto, este tipo de elementos, ¿no? El ritmo, la rima, por supuesto que va a haber caracterizaciones por épocas, ¿no? Va a haber distintos estilos. En la época actual, en algunos casos se está hablando de una poesía que no sigue los cánones tradicionales, sino que, bueno, ya desde las vanguardias a esta parte, ya desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, ha habido una ruptura en cuanto a mantener formas muy esquemáticas, ¿no? De escritura, en cuanto a la construcción, ¿no? En cuanto a la estructura de los poemas y en cuanto especialmente al uso de la rima y demás. Pero esto no quiere decir que no haya un ritmo y que no haya la esencia de la poesía, ¿no? Vamos a ver también eso, si hasta qué punto hay una esencia pura o también hay aspectos sociales que motivan a los poetas a presentar sus textos. Entonces, va a haber aspectos retóricos, ¿no? Que tienen que ver con el sentido y la forma. Es decir, cuando hablo de aspectos retóricos, tiene que ver con elementos, ¿no? Específicos de la construcción de los poemas, de los procedimientos formales, ¿no? Que han atravesado épocas. La retórica surge con Aristóteles en la antigüedad. Entonces, pero después con el tiempo ha habido otros representantes de esta tendencia y la poesía ha tomado elementos de la retórica, pero en función del sentido de lo que se quiere decir y también de la forma, ¿sí? En este caso, la retórica va a dar lugar a estrategias lingüísticas que están apuntando a cargas emotivas, como había dicho, ¿no? Durante el momento de lectura, esos elementos van a contribuir a esta subjetividad, ya sea, como decía, un espacio de felicidad, habilitar un espacio durante la lectura, un espacio de felicidad, un espacio de reconocimiento de emociones positivas, o también aquellas emociones
que son difíciles de sobrellevar, como el dolor, ¿no? El miedo, la incertidumbre, pero que también son parte consustancial del ser humano y que durante el acto de lectura pueden aparecer según el tema que se esté tratando en ello, ¿no? En concordancia con esto, los poemas son composiciones abiertas al cambio cultural para sostenerse como alternativas de distintas audiencias en distintos momentos históricos, ¿sí? Porque hablamos de audiencias, hablamos de seres situados en un espacio y en un tiempo, seres que tienen eh, un, una actitud, ¿no? De apertura o no, según sea el interés que pongan en el texto. Y el texto responde a una época, ¿no? Los representantes de cada época toman de la caja de resonancia social todas las problemáticas, ¿no? Que atañen a la audiencia, diríamos, a su público, al que va a estar destinada la obra, y por supuesto a partir de ahí componen, ¿no? A partir de ahí proponen, ¿no? Un texto, ¿no? Ligado a una temática y con estas estrategias de escritura y con aspectos retóricos, como he estado señalando. A la hora de leer tenemos que retomar estos elementos, ¿sí? No tenemos que dejarlos al azar, hacer una lectura virginal que luego no se comprometa con mirar más allá, ¿no? No llevaríamos al niño, al joven, a captar, ¿no? Lo que está diciendo el poeta. Por supuesto que al haber una plurisignificación, cada uno le va a conceder un significado en especial. Pero no obstante, tenemos que abrir un panorama de mirar hacia lo dicho, ¿no? Y encontrar huellas, marcas del por qué está diciendo lo que dice, ¿no? Para decir qué ha querido decir el poeta, porque estaríamos cayendo en algo que la literatura no plantea, ¿no? Sino justamente encontrar estos elementos lingüísticos que ayudan a la construcción de un sentido. Entonces, por ello, metodológicamente vamos a tomar en cuenta el nivel pragmático, que sabemos que es hacia afuera, ¿no? Hacia lo extralingüístico, hacia lo contextual, ¿sí? Que ha surgido en momentos en que lo pragmático estaba relacionado con bueno, un paradigma lingüístico, ¿no? Que surge por los actos de habla, por la teoría de los actos de habla. Entonces, el nivel pragmático toma en cuenta principalmente, ¿sí? El yo enunciativo, es decir, quién asume el acto de enunciación, ¿no? Como aquel que toma la palabra, ¿no? ¿Cuáles serían, ¿no? ¿Cuáles serían que presupone este yo enunciativo como sus destinatarios, ¿sí? Porque hay un circuito de comunicación. ¿En qué contexto, ¿no? Se crea esta cuestión? Y también, por supuesto, qué significados habilitan que vayan más allá de lo lingüístico y otros elementos que van a estar presentes allí, como por ejemplo el entorno, ¿no? El tono, ¿sí? Que tiene que ver con los actos de habla. Entonces, por eso se toma en cuenta un nivel pragmático, es decir, en un primer momento no vamos a ir directamente a contar los versos y a toda esa cuestión, no. Primero hay que reconocer esto, eh, situar al poema en un espacio y en un tiempo, es decir, en coordenadas espacios temporales en donde se ubica a alguien que enuncia, ¿sí? Bien, y después por otro lado tenemos el nivel semántico que está relacionado con el léxico que se ha empleado, qué palabras, ¿no? Están presentes, si hay poca adjetivación o no, si, qué tipo de esas palabras que se han presentado, esas unidades léxicas que se han presentado, si, hacia qué lugar tienden, si se presenta un conjunto de sustantivos, suelen
tanto los sustantivos como los adjetivos responden también a un campo semántico. Entonces vamos a ver esas cuestiones, ¿no? Lo que serían líneas isotópicas hacia el interior del poema, es decir, cómo se van conectando estas unidades léxicas, cómo se van conectando entre sí, ¿no? En la construcción. Puede haber una línea de coincidencia en cuanto al sentido, o por ahí marcas opositivas, ¿no? Es decir, presencia de antónimos, por ejemplo, y hay que ver por qué es lo que está puesto en tensión hacia el interior del texto. Bien, eso sería en cuanto al nivel semántico. En el aspecto sintáctico ya vamos a ver los elementos, ¿no? Oracionales, cómo están dispuestos, ¿no? De qué manera se han construido los versos, ¿no? Compuestos por frases. Y por supuesto el nivel fonológico que hace a la musicalidad, que ahí vamos a ver el ritmo, el modo en que se va, también, bueno, el acento, ¿no? Eh, qué, mm, qué marcas acentuales hay, sí, cómo se relacionan estos elementos con la totalidad del texto, ¿sí? Bien, esas son cuestiones entonces que están ligadas al nivel fonológico. Bien. Pero antes es un material que por el peso que tiene no se lo puede subir a la plataforma, pero que tal vez si ustedes exploran y ponen en la búsqueda, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quieren encontrar, ¿no? En Genially, tal vez esté en la nube y lo puedan ver. El link me parece que no está compartido, lo voy a enviar para que ustedes tengan el acceso por el link, ¿no? Se lo ve con conexión a internet, si no, no es posible. Por lo tanto, es una manera de explorar también desde este lugar de la nube esta producción. Bien, vamos a literariedad versus carácter social en la poesía. Estaba explorando y tocando porque hay una forma de ver más allá, tocando el texto, la palabra, ¿no? Pero no aparece, tal vez se haya ya desactivado, ¿no? El cuadro que había en donde explicaba cada uno de los elementos. No obstante, esto está en la clase, ¿no? En el PDF que está subido al aula virtual, ahí está la explicación, ¿no? De cada uno de los componentes, de cada uno de los niveles de análisis, ¿no? Cómo opera. Está muy detallado, está explicado puntualmente cada uno. No voy a ocupar ahora el tiempo en ese desarrollo porque seguiría no podría avanzar en la clase, pero está muy puntualmente para aplicar, ¿no? En un poema, incluso está el ejemplo, tanto para el ciclo básico como para el ciclo orientado. Hay un poema, dos poemas del mismo autor, de un autor santiagueño que es Aníbal Costilla, ¿no? Un poeta de el departamento Pellegrini, más precisamente de El Mojón, de la localidad del Mojón, y que es muy prolífico, ya tiene muchísimas, creo que alrededor de 10 libros de poesía, y es muy reconocido no solo aquí en el país, sino también ya a nivel internacional, porque ha publicado con una editorial mexicana, es decir, está siempre eh, en desarrollo su producción, ¿no? Está siempre buscando nuevos horizontes y es interesante que conozcamos lo nuestro, conozcamos lo que tenemos aquí como potencial, ¿no? Y la calidad que tienen sus textos, ¿no? Es realmente para destacar. Por eso es un autor que se ha tomado, ¿sí? Por supuesto con su autorización, y ustedes, bueno, pueden recurrir a si quieren, ahora que está la Feria del Libro, es una buena posibilidad para acudir a los stands que seguramente van a presentar materiales de este autor y también escucharlo porque va a estar presente en la feria. Sí. Tenemos literariedad versus carácter social en la poesía.
siempre ha habido una tensión entre estas dos líneas, ¿no? Algunos autores considerados muy esteticistas o muy tendientes al trabajo con la forma, y otros que tal vez, no sé si descuidaban, pero al menos no se dedicaban tanto al trabajo con el poema, sino al decir, ¿no? Al señalar algo en particular, algo que tenga que ver con la vida social, con las problemáticas, ¿no? Emergentes de lo social. Entonces, por eso tenemos que las teorías literarias de finales del siglo XX confieren al texto poético el rasgo lingüístico de la literariedad, ¿sí? Digo desde finales del siglo XX, y en realidad ahí refiriéndome a la vanguardia específicamente, pero ya tenemos desde los años 20 las vanguardias artísticas, no, el formalismo como teoría literaria, ¿no? El formalismo ruso, que ya miraba hacia cuestiones de construcción, ¿no? Del texto poético, y cómo se destacaba un trabajo con procedimientos lingüísticos que permitían darle una forma y construir el sentido, dando una distinción a este tipo de textos literarios que no eran propios de otros textos, ¿no? Haciendo énfasis en eso, en que la literatura tiene un rasgo que el resto de los textos no lo tienen, ¿no? Entonces, se habla de literariedad, un concepto planteado por Roman Jakobson, ¿sí? Y que en realidad, aquí dice a finales del siglo XX, pero en realidad ya comienza en los años 20, por supuesto que atraviesa todo el siglo XX, y ya a finales del siglo XX tenemos, en la segunda mitad del siglo XX tenemos las vanguardias, ¿no? Y son rasgos que van a considerarse como sobresalientes, ¿sí? Pero posteriormente ya van a aparecer otras posturas teóricas, ¿no? Que entienden lo literario como un conjunto de elementos que tienen marcas de tipo social, es decir, va a haber una valoración social del texto poético, ¿no? En relación con aspectos externos a ese texto, ¿sí? Y aquí justamente vamos a encontrar ideas claves para ello, ¿sí? Tenemos la poesía social en Argentina, hay una dirección, un link que nos lleva a una dirección, por un lado de YouTube, ¿no? Con la poesía social argentino, también un sitio web que tiene poemas de Juan Gelman, ¿sí? Uno de los referentes argentinos de la poesía social. Hay un poema muy interesante que se puede trabajar en el ciclo básico, ¿sí? Que se llama Oración por un desocupado. Es un poco dura, pero ayuda a la reflexión sobre situaciones que se pueden, que no están alejadas de que se puedan vivir lamentablemente en lo social, ¿no? Es un hombre que implora por trabajo y tiene la estructura del Padre Nuestro, ¿no? Entonces, es alguien que invoca, un yo poético que invoca al Padre, en ese caso a Dios, ¿no? Padre con mayúscula, apelando a su situación de sufrimiento por falta de trabajo. Entonces, hay ahí una tensión, porque el poema comienza con esta invocación y luego va increyendo hacia una situación de reclamo, ¿sí? Y de apelación a ese ser superior que no le está concediendo lo que necesita para continuar viviendo. Entonces, hay ahí una posibilidad de acercar a los estudiantes a la poesía social y hacerles ver que esas situaciones están presentes, ¿no? Lamentablemente, como digo, ¿no? De una manera que no debería ser así, pero hay situaciones de falta de empleo en distintas épocas, ¿no? Esta cuestión, en algunas épocas es más crítica, otras no tanto, ¿no? Y bueno, son poemas que responden a determinado momento histórico en que se construyeron, ¿no? Pero no obstante, igual les podemos hacer ver a los estudiantes
esta cuestión, ¿no? Cómo el yo poético está apelando a alguien, a un ser superior, para dar a conocer algo propio del contexto social. Por eso se denomina poesía social argentina. En cuanto a la poesía intimista o estética, aquí tenemos un representante de las vanguardias artísticas en Argentina, que es Oliverio Girondo, con un poema Llorar a lágrima viva, ¿sí? Que alude a esto de construir el texto de una manera en donde el llanto no asume distintas formas y hasta cómicas o jocosas, ¿no? Entonces, hay una exploración ahí del conjunto de palabras que se ponen en juego, ¿no? Hay una intencionalidad estética muy fuerte que supera la cuestión ya el interés de lo social, ¿no? El interés de lo concreto, de lo contextual. Y logro hablando solo de Juan Lima, que rescata, es más apropiado para el primer año, por ejemplo, un libro muy interesante con muchas imágenes y que acerca a la naturaleza, ¿no? Acerca a los que leen estos poemas con la naturaleza, ¿sí? Con los elementos, con los seres vivos, con las plantas, ¿no? Y recurre al humor, son textos que tienen una cuota de humor, ¿no? Entonces ya vemos cómo no hay una despreocupación total por lo que está en lo social, sino que hay una intencionalidad de trabajar, ¿no? El texto, haciendo un punto de equilibrio entre lo externo y lo interno, ¿sí? Pero sin descuidar lo estético, ¿no? No interesándose tanto por aquellos emergentes sociales, aquellas problemáticas, ¿sí? Bien, ahora esto lo tengo que cerrar y tengo que ver ahora este cuadro para reflexionar. ¿Qué valor tienen ambas tendencias poéticas? ¿No? Aquí hay una invitación a reflexionar acerca del valor que guardan las poéticas con tendencia hacia el esteticismo y las orientadas hacia el compromiso social, ¿sí? Tener en cuenta títulos de ambas corrientes. ¿Esto por qué? Porque cuando ustedes tengan que hacer la propuesta para la evaluación de cierre, ¿sí? Que es un proyecto de trabajo para ser evaluados y hacer una acreditación de esta instancia de capacitación, tienen que hacer un proyecto con clases, es decir, presentar secuencialmente, ¿no? Las decisiones pedagógicas que van a tomar en función también de contenidos que van a seleccionar, y para ello, bueno, está la posibilidad de que incluyan la poesía, por supuesto, no solo el texto narrativo que ya se ha abordado, sino también el texto poético, ¿sí? Y por supuesto que vamos a tener en cuenta las distintas corrientes, en este caso estas dos corrientes, distintos formatos, épocas diversas y por supuesto originadas en puntos geográficos diferentes. Por eso está la posibilidad de trabajar con obras de este autor que yo les había enunciado, que se trata de un autor santiagueño, ¿sí? Bien, entonces eh, avanzamos. Bien, aquí tenemos entonces estas dos tendencias, ¿no? El esteticismo y el texto de carácter social, con ejemplos concretos, ¿sí? Yo hacía mención a Juan Gelman recordando su poema, pero aquí hay otros poemas también, ¿no? Estamos con representantes muy puntuales. En este caso tenemos, ¿no? Un texto que se titula Paz y otro que es un haiku. ¿De qué se tratan los haikus? Son composiciones orientales, ¿no? Que tienen un formato muy breve, ¿sí? De escritura, donde se presentan 3 versos, ¿sí? Con determinada cantidad de sílabas, ahí sí se cuenta a rajatabla la cuestión de sílabas,
para que dé el ritmo, ¿no? Y como verán, encierra un pensamiento muy puntual, generalmente ligado a la naturaleza, ¿no? Son las temáticas que suelen aparecer, ¿no? Cuando estamos, bueno, cuando el poeta escribe, ¿no? Tiende a señalar un aspecto de la naturaleza, ¿sí? En este caso, si lo leemos, dice montes lejanos, refleja la pupila de la libélula. Ahí entonces vemos que se ha destacado muy puntualmente hecho puntual de la libélula, pero la pupila de la libélula, es ir hacia aquello que lo más diminuto, lo más minúsculo, ¿no? De lo que se está mencionando, ¿sí? Entonces, no tenemos aquí una construcción que no tenga un sentido, vamos a lo diminuto, lo pequeño. Y aquí vemos la tensión entre eh, dos cuestiones, ¿no? La grandiosidad de un monte que está hacia lo lejos, ¿sí? Y por otro lado, lo diminuto, lo pequeño, aquello que está en una libélula, que es algo muy minúsculo, y la pupila de la libélula. Entonces, aquí los podemos hacer reflexionar sobre, es decir, que no pase inadvertido, ¿no? Esto que se pone en tensión. Por eso vamos, es decir, ¿a quién le está hablando? ¿Sobre quién le está hablando? ¿Sobre qué está hablando? Está hablando de un hecho natural, de un paisaje, de elementos quietos, como puede ser un monte lejano, y móvil, como es la libélula. Entonces, hacemos una reflexión desde lo pragmático, vamos a lo semántico y así vamos abarcando para encontrar el sentido, ¿no? Es lo que muestra la naturaleza, aquello que es grandioso, inmenso, sólido, firme, y aquello que es móvil, diminuto, pequeño, pero que también tiene vivacidad, ¿sí? Y luego tenemos un poema de Alfonsín Storni que habla también de la naturaleza y dice paz, ¿no? Vamos hacia los árboles, el sueño se hará en nosotros por virtud celeste. Vamos hacia los árboles, la noche nos será blanda, la tristeza leve. Vamos hacia los árboles, el alma adormecida de perfume agreste. Pero calla, no hables, sé piadoso, no despiertes los pájaros que duermen. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una alusión también a un tú, ¿sí? Primero la cuestión de incluirlo, ¿no? Porque hay un plural, hay una pluralización. Y también, por supuesto, es el espacio de la naturaleza, ¿no? Hay una ubicación, espacio-temporal, ¿no? Porque es un momento, la noche, y es un espacio, ¿no? Ir hacia un lugar. Se habla del sueño, por supuesto, también, y por supuesto están elementos que son propios de la espiritualidad, ¿no? El alma, ¿no? La tristeza, es decir, la piedad, y por supuesto esto de la presencia de ese tú, ¿no? Que dice, no hables, sé piadoso, ¿no? Pero calla, no hables, sé piadoso, es decir, le pide algo en especial. Y ahí, ¿para qué? Para que no despiertes los pájaros que duermen, para que los pájaros sigan durmiendo. Ahí también a los pájaros se los ha puesto en una posición de inanimados, porque dice no despiertes a los pájaros, ¿no? Sino no despiertes los pájaros que duermen. Entonces, hay una posición de pájaros que están inanimados. También aquí vemos esta quietud, ¿no? Como señal de paz. Bueno, hay un interés puesto en la construcción del poema, en esta cuestión intimista, en hablarle a alguien sobre sentimientos muy puntuales. Y luego tenemos por otro lado glosa de Atahualpa Yupanqui, y hay cadáveres de Néstor Perlonger, un autor argentino, polémico, por supuesto, porque es de un tipo de poesía muy críptica, se puede decir, poco entendible, ¿no? Ligada al barroco.
al barroco que emergió en América Latina con Lezama Lima, con otros cultores, ¿no? En el territorio americano, y por supuesto aquí en Argentina él hizo la denominación de neobarroso. Néstor Perlonger era un escritor que posteriormente, bueno, se mudó a Brasil en la época dictatorial y allá murió. Es decir, tenemos entonces este referente del poema, por un lado, folclórico y un vanguardista, ¿no? Un vanguardista en sentido más completo, ¿no? Porque da lugar a poemas que hay que leer muy bien y que tienen mucha fragmentación, ¿no? De elementos que están integrados y que tal vez pertenecen a aspectos distintos y que por ahí podemos perdernos si no prestamos atención. En el caso de glosa, que es de Atahualpa Yupanqui, dicen que un hombre de a pie solo es la mitad de un gaucho, eso no más, y seré porque perdí un caballo. Entonces ahí tenemos la alusión a un ser que es propio de la Argentina, que es el gaucho, ¿no? Y por supuesto él asumiéndose, el yo poético, asumiéndose como gaucho, ¿no? Porque habla en primera persona, ¿no? Dicen, esta alusión también al dicen que dicen, el dicen reportativo, que es propio de quienes dan cuenta de lo dicho por lo popular, ¿no? Es una poesía de vertiente popular, entonces alguien ha dicho, el pueblo dice que un hombre de a pie solo es la mitad de un gaucho, ¿no? Esta referencia al caballo como un elemento emblemático, ¿no? En el colectivo, en el grupo de gauchos. Eso nomás. También está lo lacónico, ¿no? Lo muy, sí, breve y conciso y preciso. Eso nomás, ¿no? Como es la forma de hablar de la gente de campo, ¿no? Que no habla florido, sino que dice lo justo y necesario. Eso nomás y seré, porque perdí un caballo. Es decir, es la mitad de un gaucho. Quedó despojado de su elemento que lo posiciona, ¿no? O que los representa como un verdadero gaucho, como aquel que explora los espacios, ¿no? En libertad, aquel ser que por el Martín Fierro sabemos que era libre, ¿no? Hasta que, bueno, surge la leva y lo llevan ya sabemos la historia, ¿no? Cómo continúa. Pero esa idea de explorar lo amplio, aquello que no tiene alambrados, que es posible de ser explorado, bueno, de pronto no, porque no solo, aunque no haya alambrados, pero no tengo el caballo, ¿no? También eso, ¿no? La quietud del gaucho, y también nos está sugiriendo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ahora los gauchos no tienen caballo? Es decir, que ha pasado, ha habido un despojo, así como ha habido alambradas, ¿no? Y podemos pensar en la llegada de la modernidad, ¿no? Y podemos hacer un cruce con la historia argentina también, por supuesto, y ver el contexto social, ¿no? El campesino, la situación en la que se encuentra, ¿no? Y también explorar otros poemas de Atahualpa Yupanqui que tiene un tono contestatario, un tono ya de reclamo hacia cuestiones sociales, ¿no? Entonces, estaríamos llevando hacia el reconocimiento de este patrimonio, este verdadero patrimonio de la cultura argentina, ¿no? Que es dar a conocer los poemas, ¿sí? Todos los poemas que están seleccionados aquí son de autores argentinos, ¿no? Muy puntualmente. Y en el caso de Hay cadáveres, dicen este golpe bajo en la bajez de esa mofleta, en el disfraz ambiguo de ese buitre, la seta de esas azaleas encendidas en esa oscuridad, hay cadáveres. Saliste sola con el fresquito de la noche, cuando te sorprendieron los relámpagos, no llevaste un saquito y hay cadáveres. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Hay cadáveres, alude
a lo que, al terrorismo de Estado, a lo que dejó, ¿no? La etapa dictatorial, ¿no? Con con su represión, con la tortura y la muerte, ¿no? Sin, arrogándose la ley, ¿no? Es decir, anulando, por supuesto, todo aquello que significa derechos esenciales para la vida. Entonces, podían pasar por encima del derecho a defensa, por ejemplo, de alguien y directamente hacer una condena arbitraria a la muerte. Entonces, ¿qué hace Néstor Perlonger? Aquí asume el compromiso de marcar esta presencia de cadáveres, pero este poema, esto es solo un fragmento pequeño de un extenso poema, ¿no? Es muy extenso el poema y todo el tiempo tiene esta manera de contar, ¿no? Por supuesto que hay también un afán esteticista, porque hay palabras que por ahí nos preguntamos, ¿qué es mofleta? ¿No? ¿Qué es, por qué dice la Z de esas azaleas? Porque alude a la palabra azaleas, ¿no? Que tiene la Z. Entonces hay un juego metalingüístico también ahí, ¿no? Eh, que nos lleva de pronto a salirnos, ¿no? de la cuestión concreta, terrible de la presencia de los cadáveres e ir a cuestiones que son de tipo muy de detalle, ¿no? Mirar la letra de una palabra, ¿no? O ver, no sé, la luz de una flor en la oscuridad, ¿no? La belleza de una flor en esa oscuridad, la presencia de ese buitre que está disfrazado, ¿no? Es decir, un golpe bajo. Y también aquel consejo que le puede dar alguien para que no se resfríe, ¿no? Saliste sola con el fresquito de la noche, cuando te sorprendieron los relámpagos, no llevaste un saquito, es decir, no has salido prevenida, no te has cuidado, pero estaba solo el fresquito de la noche, de pronto irrumpió la tormenta. También ahí hay que leerlo en clave de aquello que amenaza, ¿no? Aquello que amenaza a lo que es sencillo, posible, cotidiano y que tal vez termine siendo algo que hace daño, ¿no? Por supuesto aquí eh, el hecho de estar ante una situación de tormenta hace que, bueno, en mi caso, por ejemplo, tengo poca voz, pero tal vez esté aludiendo a otra cuestión, es decir, hay que cuidarse, no te has cuidado, saliste sola. Bueno, en aquellos tiempos, ¿no? A lo que alude el poema, en aquellos tiempos salir sola era un peligro, pero no por el fresquito de la noche. Vaya a saber qué tormentas arreciaban allí, ¿no? Y esas tormentas, esos relámpagos, eran los relámpagos de terror, ¿no? Los secuestros que acontecían, el descubrir a alguien sin documento, por ejemplo, ¿no? Y que terminaba en en una prisión, en una comisaría, y posteriormente, de acuerdo con sus antecedentes, que a veces no eran necesarios ni siquiera que estuvieran en una organización de tipo armado, ¿no? Con solo estar con un compromiso político, social, era motivo para quedar recluido en algún sitio, ¿no? Sin juicio previo y a la deriva y a la buena de Dios. Entonces aquí tenemos un poema fuerte, ¿no? Un poema que alude a lo histórico también, a lo social, ¿no? Y que es muy necesario, ahora que arrecian tiempos de negacionismo, de olvidos, ¿no? Por ahí hacerles conocer a los chicos esta historia, por supuesto que a nivel superior ya, ¿no? Por eso, los poemas de arriba aluden al nivel superior, dije, perdón, el ciclo orientado. Los poemas laico y glosa al ciclo básico. Paz y hay cadáveres al ciclo orientado, ¿no? Así había seleccionado. Por lo tanto, en un cuarto, quinto año ya podemos con los jóvenes, ¿no? Hablar de estas cuestiones, darles a conocer, no sé, textos históricos en donde, no sé, algún audiovisual, eh,
algún texto, qué sé yo, que esté vigente, como por ejemplo está la película 1985, y por supuesto acercar lo poético, ¿sí? Es decir, en el proyecto pueden ir ustedes que son creativos, que pueden incluir lo audiovisual, ¿no? Pueden incluir las nuevas tecnologías, ¿no? Eh, Pueden hacer alusión ahora con la inteligencia artificial, se pueden crear códigos QR, por ejemplo, para presentar imágenes, ¿no? De aquello que está señalado en cada uno de los textos. Podemos hacer que se creen paisajes, que se creen imágenes, ¿no? Y acercar más a los chicos, situar a los chicos, ¿no? En un espacio y en un tiempo, ¿no? Y por supuesto, trabajar desde lo lingüístico el texto, ¿sí? Por supuesto, con esto que les planteo, desde el nivel pragmático, luego pasar al semántico, ¿sí? Por supuesto que no aisladamente, todo se integra de alguna manera hacia lo sintáctico. Luego, el porqué de esta oración, ¿no? Saliste sola, ¿cuál es el sujeto? ¿No? Eh, y ahí, ¿cómo ahí puedo incluir la gramática, por ejemplo, ¿no? Hay cadáveres, ¿no? ¿Qué significa ese verbo, el verbo haber? ¿No? ¿Dónde hay? Eh, Ahí estaría faltando un circunstancial de lugar, de tiempo, pero se sugiere desde la poesía. Entonces voy a lo sintáctico. Luego puedo pasar hacia lo semántico, ¿sí? Perdón, lo semántico estaba antes. Puedo pasar a lo fonológico, ¿sí? Bajez, disfraz, zeta, hay ahí hay una presencia, ¿no? De enumeraciones con bueno, eso sería algo sintáctico, ¿no? La presencia de enumeraciones y a su vez el sonido, ¿no? Eh, eh, de, de la Z en palabras graves, perdón, en palabras agudas, bajez, disfraz, eh, y después oscuridad, ¿no? Es justo al final de verso, ¿sí? Y por supuesto, otro tipo de sonidos que también están presentes ahí, como por ejemplo tenemos las vocales, hay que ver también cómo ha ido haciendo un- un- una inclusión de determinadas palabras con determinadas vocales, ¿no? Y así vemos que en ese primer verso, que no es en realidad un primer verso, porque les digo que el poema es largo, sí podemos ver de qué manera lo he construido, ¿no? Y así explorarlo en su totalidad. Por supuesto, en un principio va a ser un impacto para los chicos, porque es decir, ¿qué está diciendo? ¿No? Está alejado de lo literal. Y esto de decir de pronto saliste sola así de la nada sin que venga hablando de eso, ¿no? In media res presentar una situación de alguien que ha salido a la calle sin abrigo. Entonces es para pensar. Bien, vamos a continuar con la experiencia haiku. Aquí les he traído. Por supuesto que el tiempo es limitado y no voy a poder ir a YouTube a mirar, ¿sí? Pero la experiencia haiku me hace ver que, bueno, esto principalmente. Los haikus son un tipo de poesía japonesa conformada por poemas breves de 17 sílabas escritos en 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Suelen estar inspirados en la naturaleza o en la vida cotidiana, y en ellos el poeta trata de ofrecer una mirada detallada y sensible, pero utilizando la sencillez como recurso estético. Es muy favorable trabajar con haikus, a los chicos les gusta. Yo he hecho la experiencia, ¿no? De lectura y escritura de haikus, ¿sí? Y es algo que llega, ¿no? Que a veces pareciera que el poema, ¿no? La lectura de poesías, por ahí los chicos no quieren acercarse, pero aquí tenemos una manera de iniciarlos en un primer año con los textos poéticos. Y luego tenemos explorando YouTube, encontramos haikus, aquí puntualmente 10 haikus que harán volar tu imaginación, y tenemos puntualmente uno, la imagen, ¿no? Una imagen de un paisaje japonés, los cerezos, ¿no?
Bueno, ahí voy a dejar, toqué sin querer, pero hay una imagen muy bella de un paisaje japonés con cerezos, ¿no? No sé si son cerezos o ciruelos. Es decir, ahí me fallan los conocimientos de las ciencias naturales, ¿no? Pero bueno, queda para preguntarnos esto. Pero bueno, son cerezos, me parece. Son árboles típicos de Japón y por supuesto la construcción, ¿no? Muy japonesa también. Bueno, y aquí vemos un paisaje de un camino, ¿no? Por un bosque, ¿sí? Entonces, vamos a leer el de Federico García Lorca. Las estrellas entornando sus párpados azules una y otra vez, ¿no? Es decir, la personificación, ¿no? Las estrellas, por supuesto, no pueden tener párpados, pero aquí está presente esa intencionalidad, ¿sí? Esa es la experiencia haiku para empezar, y ya se dará a conocer la propuesta aquí a partir de la experiencia haiku, ¿sí? Eh, Disculpen porque estoy moviendo el cuadro con mi imagen, y por eso hago estas pausas, ¿sí? Puntualmente, ¿qué propuesta práctica tienen aquí como modelo? Que ustedes, por supuesto, van a variar, van a hacer otras formas alternativas a esto, pero bueno, es un modelo, ¿no? Una alternativa de trabajo que implica la lectura y escritura de textos poéticos en el aula del ciclo básico de educación secundaria puede originarse a partir del tratamiento de estos poemas breves, cultivados en todo el mundo por reconocidos escritores. En nuestro país, uno de sus principales escultores fue Jorge Luis Borges. Y tenemos las actividades, aquí está. ¿Qué características tiene un haiku? Identificarlas en los poemas leídos. Y bueno, ahí los vamos a orientar a los chicos. Y está el cuadrito, los haikus son poemas descriptivos, tienen como tema algún aspecto de la naturaleza, el mundo representado se sugiere a partir de pocos elementos, el yo poético no habla de sentimientos, aunque su actitud ante lo que observa es sentimental, predominan los sustantivos por sobre de los adjetivos, ¿no? Esto lo tenemos reservado, pero vamos a acudir a que los chicos la identifiquen, por supuesto con la apoyatura, el andamiaje del docente, pero por supuesto sin que le demos así servido, sino preguntando qué tipo de palabras estamos viendo, ¿no? Si son sustantivos o no, eh, si es una oración, si de qué está hablando, a qué alude, a qué refiere. Bueno, vamos, por supuesto, trabajando con la intervención de sus conocimientos, ¿no? No dándoles de lleno eso. Bien, y luego te animas a escribir un haiku, realicen la revisión colectiva de sus creaciones hasta lograr la versión final. Aquí para escribir un haiku pueden tomar en cuenta las siguientes indicaciones. 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas, tema, algún aspecto de la naturaleza, uso de sustantivos, pocos adjetivos y verbos en presente. Elegimos 2 elementos que provoquen tensión, ¿no? Bueno, en este caso, como vimos en el haiku del monte, ¿no? Lejano, es decir, monte en el sentido de montaña, ¿no? Un monte lejano, por eso hablaba yo de la solidez, de esto, de la dureza, de la presencia así monumental, y por otro lado la libélula pequeña, ¿no? Que está ahí, y la pupila de la libélula, ¿no? La viveza, el movimiento, y que también presenta una grandiosidad, ¿no? Entonces, ese haiku, por ejemplo, nos está presentando esa tensión. Podemos tomar la lectura de haikus, el análisis, y luego avanzar hacia lo que es el sentido general, ¿no? Y luego para la escritura. Bien. Ese sería un caso práctico. Y vamos a Alfonsina Storni, una adelantada en su tiempo, porque ahora que está en auge el feminismo, reclamo por los derechos de las mujeres, la extensión de derechos, ¿no? La ampliación, más que extensión, la ampliación de derechos de las mujeres, ¿no?
el reclamo por postergaciones históricas, ¿no? Que hubo, situaciones relacionadas bueno, a su posición de madres, por ejemplo, ¿no? Eh, y esto de también tener las posibilidades de superación en lo social, de hacer lo que sea su proyecto de vida, ¿no? Entonces, hay una tendencia que a veces se minimiza o se ridiculiza o se incluso se bastardea, ¿no? Pero bueno, una adelantada en su tiempo fue Alfonsina Storni y tenemos aquí un poema que dice, bueno, de hecho aquí he recurrido al canal Encuentro y al sitio Educar, ahí van a encontrar muchísimos recursos, ¿no? Solo hace falta explorar. eh, Esto es público, está abierto, es un repositorio muy valioso. Ya al final de la clase voy a hacer mención a repositorios que nos ofrecen posibilidades también así de explorar lo audiovisual. Y aquí tenemos un poema que dice, ¿qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito, por ultra fantasía, me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, miosotis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas. Irían a mirarme cubriendo las aceras, me quemarían como quemaron hechiceras, campanas tocarían para llamar a misa. En verdad que pensarlo me da un poco de risa, ¿no? Y está aludiendo un poco a esta cuestión del escándalo que genera, ¿no? La presencia de las mujeres que se animan a salir de los modelos tradicionales, ¿no? Esto de, qué sé yo, de pronto me tiño de plateado, me tiño de violeta, que vemos a las chicas, ¿no? Que reclaman en sus marchas, vemos que están, por eso hay que tener apertura, ¿no? No la sanción o a veces dicen no, que no usen inclusivo y bueno, en el curso puede surgir algún alumno, alumna, perdón, alumna que use el inclusivo o alumno también, ¿por qué no? Y no sancionar, no prohibir, porque es una opción vital que el mismo ser humano sabrá, y el lenguaje es plástico, digamos, es dinámico, es cambiante, y es una opción a veces también como marca simbólica de algo, y bueno, es también una forma contestataria, ¿no? De marcar una imagen, ¿no? Con el lenguaje también, ¿no? El uso del inclusivo, por ejemplo. Y por eso también se tiñen el pelo, bueno, suelen hacer sus reclamos que son a veces mal mirados porque suelen ser, en algunos casos, tal vez atentatorios de espacios públicos, por ejemplo, aquello ya es, bueno, algo que no debiera acontecer y acontece, pero hay también estas formas, ¿no? Que Alfonsina ya lo señalaba, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas, ¿no? La mordaza no es solamente se pregunta, ¿no? Y dice vulgares mordazas, la mordaza no solo es vulgar de aquel que está recorriendo las plazas de manera que a veces se tilde de vulgar, sino las mordazas, las prohibiciones terminan siendo vulgares, ¿no? Aquí ha cambiado, ha dado un vuelco en el sentido, ¿no? Hasta está posicionando lo vulgar en otro lado. Y ahí también irían a mirarme, ¿no? Esto de mirar, ¿no? Cubriendo las aceras serían las veredas, ¿no? La gente mirando lo que hacen y que escandaliza, ¿no? Y esto lo pone en un futuro, ¿no? Si un día, fortuito por ultra fantasía, dice, ¿me quemarían como quemaron hechiceras? También hay una pregunta y una alusión a aquellas brujas que fueron quemadas, ¿no? En determinada época porque eran poco, eh, 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 poco consideradas, ¿no? Las mujeres, y por supuesto se las acusaba de hechicería, se las acusaba de... Está en la propuesta de capacitación la alusión a la quema
dos mujeres en Santiago del Estero, en Tuama, y Jorge Lima, no, Raúl Lima, un escritor, un narrador eximio de aquí de Santiago del Estero, está también construyendo sus cuentos, ¿no? Aludiendo, por supuesto, a a estas personas que son tomadas como hechiceras, ¿no? Y en realidad son indígenas, ¿no? Y son quemadas. Está en el archivo de la provincia, ¿no? La narración, el juicio, perdón, las actas de juicio, ¿no? Hay historiadores que han explorado estos archivos y allí aparece esto de la quema de hechiceras, ¿no? O consideradas hechiceras, entre comillas, ¿no? Es decir, todo aquello que era factor tomado como anómalo, ¿no? Tomado como anómalo, tomado como eh, peligroso, entre comillas, pero en realidad era la tendencia también de la colonia a no reconocer, ¿no? A determinados sujetos, etnias, ¿no? Y los rasgos de colonialismo aparecen en los textos, ¿sí? Los rasgos de lo tremendo que fue ese hecho histórico aparecen en los textos. Pareciera que el texto poético está alejado de todo, ¿no? Está en aquello que interesa, en aquello que se problematiza, ¿no? Podemos hacer cruces aún con un poema de Storni, ¿sí? Bien, ¿por qué digo aún con un poema de Storni? Porque no trabaja tan de lleno lo social. Sí lo toma en cuenta, pero no tan de lleno. Entonces podemos pensar en una poesía esteticista, pero aquí vemos alusiones a lo social y al contexto histórico actual incluso, por eso decía una adelantada en su tiempo. ¿Campanas tocarían para llamar a misa? Ahí también, ¿no? El hecho de hacer alusión a lo religioso, las prohibiciones que pueden imponerse desde lo religioso. En verdad que pensarlo me da un poco de risa, ¿no? Y ahí el cierre, ¿no? Irónico, y ahí una postura, ¿no? Una postura del yo enunciativo, un etos del yo enunciativo, como se diría desde la retórica, un etos irónico, ¿no? Finamente irónico, ¿sí? Una pequeña risa de lo que se está imaginando, ¿no? Del plano de la imaginación. Bien, y luego tenemos aquí para escuchar, ¿no? Aquello que está narrado tan bellamente, perdón, aquello que está recitado, no narrado, porque no se trata de una narración, aquello que está recitado tan bellamente en este video que pueden explorar en YouTube, claves de lectura, Storni, poeta, y si toco se va a ampliar, ya voy a tocar, aunque sea para ver el comienzo. Dice, yo he sido aquella que paseó orgullosa el oro falso de unas cuantas rimas sobre su espalda y se creyó gloriosa de cosechas o pimas, ¿no? Al menos vamos a ver en dónde está el conectar igualdad, es decir, en un sitio, en el canal Encuentro. Oveja descarriada, dijeron por ahí. Oveja descarriada, los hombros encogí. En verdad descarriada, que a los bosques salí, estrellas de los cielos en los bosques pasí. Claves de lectura, entonces. Es el nombre del video que ustedes pueden explorar, ¿sí? Ahí está. Claves de lectura. Obras de escritores y escritoras de la literatura argentina. Bien, ahí tenemos entonces la presencia de, en este caso puntual, Alfonsín Storni, pero es un sitio que hay mucho más. Bueno, seguimos avanzando. Planteamiento de una propuesta didáctica, ¿no? Práctica, una propuesta de enseñanza, ¿sí? La obra poética de Storni, que va desde 1800
1892 hasta 1938, cuando se da su hecho luctuoso. Su hecho, digo, porque ha sido una decisión personal, 1938, que nos brinda una excelente oportunidad para abordar el género lírico en el ciclo orientado de educación secundaria. Es una poeta transgresora, desafiante de los cánones sociales de su tiempo, que logró sobresalir en el campo literario que estuvo dominado por hombres en una época y en un contexto social político adverso, ¿no? Para las grandes mayorías. Recordemos que es antes del 45 y antes de, bueno, en el 16 surge la figura de Hipólito Yrigoyen, también que va a llevar a cabo, ¿no? Un gobierno de corte popular, pero hubo espacios, ¿no? Sobre todo culturales, que eran muy cerrados, ¿no? Y políticamente también adversos a que cualquiera se erigiera como un escritor. Entonces, por eso también es un campo que hay que analizar, ¿no? Un campo literario que hay que analizar ya para hacer una verdadera educación literaria. Tenemos que tomar en cuenta las condiciones de producción, ¿no? En que se dio la obra, las condiciones de circulación que tuvo, de consagración y por supuesto cómo fue la recepción. Es decir, ya salimos solo de la lectura, sino que vamos un poco más allá, ¿sí? Que es el planteo que se hace desde una literatura que no se queda en la propuesta del formalismo ruso específicamente, sino que la integra con otras miradas ya hacia el contexto. Bien, ¿qué actividades vamos a desarrollar en este caso? Vamos a desarrollar bueno, lo que propongo, ¿no? Es decir, ustedes van a pensar lo que deseen desde los poemas que elijan. ¿Conocen la obra de Alfonsina? ¿Leen o escuchan distintos poemas? Lean o escuchen distintos poemas a través de formatos diversos. Y ahí les damos las posibilidades, ¿no? Libros, audios, videos. Hay un sitio que es el de la CONAVIP, de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, ¿no? Ponen www.conavip.gov.ar y van a encontrar también textos que están en versión de audios. Entonces, es una posibilidad para explorar también, ¿no? En clase o, bueno, a través de la posibilidad que les den a los chicos para que accedan a los links, ¿no? Es decir, entonces van a elegir poemas que les gusten más, podemos hacer que hagan esa tarea, ¿no? Que busquen información complementaria sobre los sucesos y escritores de la época. Luego se reunirían en grupos para unir sus poemas favoritos por temas, ¿no? Van a ver de qué hablan y con qué temas se ligan y conformar antologías bajo un título definido entre todos los miembros del grupo, ¿no? Podemos salir del aula e ir a hacer una tertulia literaria o ronda de poemas en algún otro sector de la escuela, que puede ser en el patio, puede ser bajo de un árbol, si hay en el espacio escolar, o en la biblioteca, o en el salón, si hay algún salón disponible, ¿no? Un Zoom en la institución escolar. Entonces, hay una propuesta que se puede brindar y leer también los poemas previo pasaje por la elección de los temas y por supuesto que también en algún momento vamos a tomar un poema y aplicar el análisis metodológico, ¿sí? Pero en un principio tenemos que sensibilizar, acercar al alumno al texto poético, hacerlo interesar. Entonces, si caemos desde el vamos en la propuesta de análisis, de algún análisis así metodológico puro y duro, vamos a alejarlo, ¿no? Sí, aquí ya estamos abordando la cuestión pragmática, el contexto de producción de la obra. Cuando decimos buscar información complementaria sobre los sucesos y escritores de la época, y luego ver de qué está hablando, ya hacer un análisis somero para luego en detalle trabajar en el aula posteriormente con algún poema en especial y hacer que ellos apliquen, ¿no? Poco a poco estos poemas, esta modalidad de análisis en las lecturas de sus poemas. Bien.
Bien, entonces, en la escuela secundaria, ¿qué podemos ofrecer en el ciclo básico? La poesía popular, coplas, canciones, ¿no? La poesía popular que ha sido escrita, perdón, que ha sido creada desde la oralidad, ¿no? De tradición oral. Entonces, por eso, eh, aquí hago esta distinción entre poesía popular y poesía escrita. Ya en la poesía escrita hay una intencionalidad de volcar en el texto. Tenemos los limericks, que son un tipo de composición, por ejemplo, María Elena Walsh crea limericks muy interesantes. Es un tipo de composición, ¿no?, de origen inglés que ella le exploró puntualmente aquí en Argentina. Podemos también encontrar los famosos caligramas que arman figuras, ¿no? Los poemas armando figuras determinadas, ¿no? De acuerdo con la disposición en el soporte, ¿no? Sea el papel, la pantalla, pero vamos a ver, ¿no?, si el texto es digital en la pantalla, vamos a ver cómo se forma alguna imagen puntual, ¿no?, a partir de la disposición del escrito, ¿no?, de las palabras. Entonces, eso en el ciclo básico. Y en el ciclo orientado tenemos la poesía clásica y la poesía de vanguardia. Podemos acercar sonetos, décimas, yo por poner algo, ¿no? Es decir, es infinita la cantidad de textos que se pueden incluir. Y por supuesto, en la poesía de vanguardia, aquello que se denomina cadáver del exquisito, ¿no? Una modalidad de producción similar a la de Néstor Perlonger, en donde aparecen retazos, ¿no?, que de pronto parecieran que no tienen nada que ver una parte, una forma con otra, y la poesía visual que también se explora, ¿no?, en la vanguardia, ¿no? No solo, por supuesto, los caligramas, pero ya un poco más complejos, un poco más extensos, ¿no? Y que se presentan desde lo visual. Bien. Hay escritores que en estos momentos, en la actualidad, están produciendo este tipo de textos, ¿sí? Que son muy contemporáneos, muy actuales, ¿no? Tenemos aquí en la Argentina algunos referentes en estos momentos. No recuerdo uno de los referentes jóvenes que conocía que lo he conocido, ¿no? Leyendo sus poemas, pero si ustedes exploran y ponen poesías visuales en Argentina y ponen representantes, seguro que van a aparecer distintas opciones, ¿no?, de autores que en estos momentos se están creando sus poemas, ¿no? Bien, entonces podemos hacer una búsqueda muy interesante de esto para acercar a los chicos, para que puedan conocer más y acercarse a esas formas que son novedosas, que son interesantes, sí. ¿Hay alguien que quiere entrar? Eh, ¿Está esperando? En el Zoom. ¿Vamos a admitir? Bien, sí. Vamos a continuar. Bien, poemas. Belén Díaz. Bienvenida, Belén. Bueno, aquí estamos ya en el último tramo de la clase, pero de todas maneras estamos en el desarrollo. Aquí ustedes van a encontrar distintos tipos de poemas según cómo se toque. Aquí puntualmente tenemos el poema Infancia de Aníbal Costilla. Infancia a mi madre, yo nunca tuve nada, pero tuve el río, ¿no? No lo quiero abrir porque en una clase anterior que había presentado Genially, me permitía, aquí está, palabra virtual, hay un autor aquí, Ernesto Cardenal, ¿sí? Entonces, un poco es azaroso cómo volver, ¿sí?, otra vez a la, a la, a la imagen, ¿sí? Aquí he cerrado, disculpen, he cerrado la proyección, la voy a abrir de nuevo para que pueda resolver esta situación, ¿no? Bien, estaba explorando entonces,
voy a minimizar aquí para poder abrir la internet y poder proyectar las últimas diapositivas. Me ha pasado esto de cerrar, ¿no? el poema, así que Andrea, si me tienes paciencia, por favor, después van a tener que hacer algún recorte en la... Hola, profe. Sí, sí, eso lo Sí, hace sí, sí. otros Eso pasa compañeros. Lo por paso a la querer, nube directamente. Sí. sí, sí, me ha pasado esto de querer explorar el Genially y sin embargo, bueno, no es posible hacerlo aquí. Y bueno, lo tengo que abrir y esto, como está en la nube, ¿sí? Este, es una manera muy puntual de, vamos primero a compartir, vuelvo aquí. Menos mal que ya he ido aprendiendo a usar con más autonomía esto, que para los que no somos nativos digitales es todo un desafío, ¿no? Es decir, los que hemos entrado en la tecnología tardíamente. Bueno, ya aquí voy a llegar a tengo que mover el cuadro. Ahí está. Vamos a avanzar. Bueno, les quería hacer ver cómo se ingresa, ustedes van a tener autonomía, no van a estar en una proyección así grabada, pero ustedes van a tener autonomía para ingresar a cualquiera de esos puntitos que nos remiten a algún poema, ¿no? De autores actuales o de otros tiempos, pero que nos dan a conocer estas tendencias que les había dicho, ya hacia lo esteticista o hacia lo social. Bien, entonces, a crear nuevas propuestas. ¿Qué hemos considerado en esta clase? Un modelo de análisis que toma en cuenta no solo aspectos intrínsecos o lingüísticos, sino también los aportes del contexto extraverbal y lo que aporta al significado, ¿no? Las vertientes que se fueron dando en las creaciones poéticas de todos los tiempos, el arte por el arte, el compromiso social, tipos de textos poéticos a considerar en cada ciclo de la educación secundaria, modelos de propuestas didácticas para los ciclos de la educación secundaria y las creaciones poéticas de distintos autores, incluyendo formatos interactivos. Lleven a los chicos hacia lo interactivo, hacia lo audiovisual, hacia lo que es lo digital, porque ellos en eso se prenden, ellos en eso tienen interés. Es decir, también está la posibilidad de acercar a los propios autores, que ahora, bueno, en YouTube van a encontrar entrevistas, van a encontrar situaciones en las que recitan, ¿no? Los propios autores, no otra persona, como el caso que les mostré. Es decir, hay todo un mundo para explorar, ¿no? Un mundo de búsqueda, lo único que hay que tener cuidado que sea material de calidad y serio, para que, bueno, trabajamos responsablemente y hay que tener un compromiso, ¿no? Por supuesto, con lo que se difunde. Entonces, en el sentido de sitios que estén autorizados, ¿no? Principalmente ahora les voy a dar a conocer cuáles son esos sitios a los que se puede llegar. Aquí estoy presentando ya las referencias bibliográficas y por otro lado los enlaces de interés, ¿no? Por supuesto aquí tenemos a Jacobson, ¿no? Con lingüística y poética. Otro título es que muestra el análisis, ¿no? Metodológico. Y ustedes pueden también explorar más yendo a un autor, ¿no? A partir de su tesis de licenciatura. Aquí tienen los estructuralismos argentinos y la didáctica de la literatura, el caso de la enseñanza de la poesía en la escuela secundaria, que es un análisis que se hace del texto poético en las aulas en Argentina, ¿no? Es de la Universidad Nacional de La Plata, está en el repositorio, ¿no? Como memoria académica. Pueden poner el título y seguramente les va a aparecer y van a poder explorar este texto que está citado en la bibliografía. También hay un libro nuevo que tal vez lo puedan buscar,
que se llama Poesía en la Escuela, Guía para Nadar sin Agua, ¿no? Es de un autor cordobés, este es del año 2023, es decir, de este año, ¿no? Editorial Comunicarte lo publicó este año, es de Servo, un autor, un teórico cordobés, un especialista en literatura que presenta la poesía en la escuela, Guía para Nadar sin Agua. Bien, y luego tenemos los sitios, ¿no?, que podemos explorar. Yo aquí no hago clic, porque si hago clic me lleva fuera de aquí del Genially, de la presentación. Entonces aquí tenemos Educar como un sitio interesante que está desde hace mucho tiempo, pero que no es nuestra costumbre emplearlo, ¿no? Digo, no es nuestra costumbre, tal vez sea, y estoy sin enterarme, pero en lo que conozco no se aborda mucho. Si con Avip puede que, no sé, o tal vez no, con la pandemia se difundieron muchos de estos sitios, puede que la pandemia haya abierto, ¿no?, una posibilidad a través de lo que se fue capacitando, informando. El sitio de la Biblioteca del Congreso de la Nación también, que tiene mucho material literario. Ciudad Seba, ¿no?, biblioteca, y ahí tenemos puntualmente poemas en este enlace. Luego tenemos el sitio de Cedilija Argentina, ¿no?, que es de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Es un sitio ligado especialmente, es de estudio e investigación de la literatura infantil y juvenil en Argentina. Entonces es interesante ingresar y ver qué hay allí, porque nos permite hacer búsquedas, ¿no?, para ofrecer algo nuevo, algo interesante a los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias por la escucha, ¿no? Aquí tenemos un consejo, un pedido: no se olviden de participar en el foro de discusión del tercer encuentro, de realizar el trabajo práctico para completar una nueva instancia en esta capacitación, ¿no? Es decir, sé que ustedes son muy capaces, que pueden lograr muy buenas propuestas, ¿no? Estas propuestas, el proyecto que tienen que hacer para llevar a un aula, o ya sea de ciclo básico, de ciclo orientado, no solo el texto poético, sino los otros textos no narrativos que ya están en la clase anterior, en la clase en la 2, ¿no?, en el segundo encuentro. En este tercer encuentro, bueno, hemos abordado el texto poético, que pareciera tal vez más ausente a veces, ¿no?, del aula, pero que es una hermosa oportunidad, porque los autores jóvenes también están produciendo en estos momentos, y por qué no invitarlos al aula, invitarlos a la escuela, que lean sus poemas, ¿no? Esa es una enorme posibilidad que tenemos en nuestro contexto. Bueno, una muy buena semana, lo que queda de la semana y el fin de semana para todos ustedes, y a preparar lo que se pide. Bueno, un saludo muy cordial. Andrea. Ya tendría que dejar de compartir. Ahí está. Sí, profe, una vez no estaba mi conectividad lenta y estaba Sí, aquí en silenciar sí, como para seguro. salir. Bueno, Sí. nos despedimos entonces. Nos vemos en Sí. en otro encuentro. Muchas gracias. Muchas Nos gracias a vemos. usted. Bueno, saludos. Bueno.